Durante milenios, la humanidad ha mirado el cielo con la misma inquietud silenciosa, no para contar estrellas, sino para comprender su propio origen, cómo comenzó todo. ¿Hubo un instante inicial o el universo siempre estuvo en proceso? La cosmología moderna no ofrece respuestas simples. En su lugar revela un escenario más profundo, donde el tiempo puede no tener un inicio claro, la nada puede estar llena de actividad, y el Big Bang deja de ser un punto final para convertirse en una frontera del conocimiento. Este relato no busca certezas absolutas, sino explorar cómo la ciencia se aproxima al mayor misterio de todos, el origen de la realidad misma. Durante siglos, la humanidad miró el cielo con una pregunta aparentemente simple: ¿qué había antes de todo? La formulación parecía natural. Si cada cosa tiene un origen, el universo también debía tenerlo. Sin embargo, esa pregunta escondía una trampa. Presuponía que el tiempo existía antes del propio tiempo, que había un escenario previo donde algo pudo comenzar. Durante mucho tiempo, nadie vio el problema. El lenguaje parecía suficiente para sostener la duda. A comienzos del siglo XX, la mayoría de los científicos compartía una idea cómoda. El universo era eterno. No había nacido ni moriría. Simplemente existía. Las estrellas se movían, las galaxias giraban, pero el conjunto permanecía inmutable. Esta visión encajaba bien con la intuición humana. Un cosmos estable ofrecía seguridad intelectual. No exigía responder preguntas incómodas sobre el origen último de la realidad. Esa tranquilidad duró poco. En 1929, el estudio de la luz proveniente de galaxias lejanas reveló algo inesperado. Al analizar su espectro, se observó que la luz aparecía desplazada hacia longitudes de onda más largas. Este fenómeno, conocido como corrimiento al rojo, indicaba que esas galaxias se alejaban. Pero lo verdaderamente inquietante no era solo que se alejaran, sino que cuanto más distante estaba una galaxia, mayor parecía ser su velocidad de separación. La implicación era imposible de ignorar. El universo no era estático, se estaba expandiendo. La expansión no significaba que las galaxias viajaran a través de un espacio vacío preexistente como proyectiles. Significaba algo mucho más profundo. El propio espacio se estiraba. Las distancias crecían porque la estructura misma del universo cambiaba con el tiempo. De pronto, la idea de un cosmos eterno comenzó a desmoronarse. Si el universo se expande hoy, entonces en el pasado debió haber sido más pequeño. Y si retrocedemos lo suficiente en el tiempo, llegamos a un estado en el que toda la materia, toda la energía y todo el espacio estaban concentrados de una forma extrema. No se trataba de un punto flotando en la nada, sino de una condición límite donde nuestras leyes físicas dejan de funcionar con normalidad. A ese estado inicial se lo llamó Big Bang. El nombre, popular y engañoso, generó más confusión que claridad. No fue una explosión en un lugar específico. No hubo un centro ni un borde desde donde se propagara la materia. El Big Bang fue la expansión del espacio mismo. Con él nacieron el espacio y el tiempo. No existía un afuera ni un antes en el sentido cotidiano de esas palabras. Esta idea resulta difícil de aceptar porque contradice la forma en que pensamos la realidad. Nuestra experiencia diaria nos ha entrenado para imaginar causas que preceden a efectos, instantes que siguen a otros instantes. Pero al hablar del origen del universo, esas categorías dejan de ser fiables. El tiempo no es un escenario previo donde algo ocurre, es parte de lo que ocurre. En los primeros momentos tras el inicio de la expansión, el universo era un entorno extremo.
La temperatura era tan elevada que ninguna forma de materia estable podía existir. No había átomos, ni núcleos, ni partículas compuestas. Solo un océano caótico de entidades elementales, interactuando constantemente. Con el paso del tiempo, a medida que el universo se expandía y se enfriaba, comenzaron a formarse estructuras cada vez más complejas. Primero aparecieron protones y neutrones. Más tarde, estos se combinaron en núcleos. Cientos de miles de años después, los electrones pudieron unirse a esos núcleos y formar los primeros átomos. La materia dejó de ser una sopa opaca y el universo se volvió transparente a la luz. Millones de años más tarde, la gravedad reunió enormes nubes de gas que colapsaron hasta encender las primeras estrellas. La complejidad no surgió de un diseño previo, sino de un proceso gradual, gobernado por leyes simples, actuando durante vastos periodos de tiempo. Sin embargo, aceptar el Big Bang no resolvía todas las dudas. De hecho, abrió nuevas preguntas aún más profundas. Si el espacio y el tiempo comenzaron allí, ¿tiene sentido preguntar qué ocurrió antes? ¿Es posible que algo surja de la nada? ¿O la palabra nada está mal definida desde el principio? Algunos físicos sostienen que el Big Bang marca el inicio del tiempo mismo y que por lo tanto no existe un antes. En este marco, preguntar qué había antes del universo sería como preguntar qué hay más al norte del Polo Norte. La pregunta pierde significado, no porque sea prohibida, sino porque utiliza conceptos que dejan de aplicarse. Otros científicos no están satisfechos con esa respuesta. Argumentan que, aunque el tiempo clásico tenga un comienzo, podría existir una realidad más profunda donde otras formas de tiempo o procesos previos desempeñen un papel. Esta tensión entre lo que podemos describir y lo que podemos imaginar marca el corazón de la cosmología moderna. Lo que quedó claro desde aquel descubrimiento inicial es que el universo tiene una historia. No es un escenario fijo, sino un proceso en evolución. Y comprender ese proceso exige abandonar certezas antiguas y aceptar que incluso nuestras preguntas más básicas pueden estar mal formuladas. El Big Bang no solo cambió nuestra comprensión del cosmos, cambió nuestra relación con la realidad. Nos obligó a reconocer que el universo no está dado de una vez y para siempre, sino que tiene un pasado, un desarrollo y quizá un futuro que aún no comprendemos. Y con ese cambio, la pregunta original dejó de ser simplemente ¿qué había antes?, para transformarse en algo mucho más inquietante. ¿Qué significa realmente comenzar? Aceptar que el universo tuvo un inicio resolvió una pregunta antigua, pero abrió otra aún más inquietante. Al observar el cosmos con instrumentos cada vez más precisos, los científicos descubrieron que el universo no solo cambia con el tiempo, sino que además lo hace siguiendo un patrón sorprendentemente regular. A gran escala, la realidad parece organizada con una coherencia difícil de conciliar con un origen extremo. El problema se hizo evidente al estudiar la radiación cósmica de fondo, una señal tenue que llena todo el espacio y que proviene de una etapa temprana, cuando el universo tenía apenas unos cientos de miles de años. Esa radiación conserva la huella térmica de un cosmos joven y caliente. Si el nacimiento del universo fue turbulento, lo razonable era esperar grandes diferencias entre unas regiones y otras. Sin embargo, los datos mostraron lo contrario. La radiación presentaba una uniformidad notable en todas las direcciones del cielo, con variaciones mínimas. Regiones del universo que hoy están separadas por distancias inmensas compartían casi la misma temperatura y propiedades físicas,
Era como si hubieran estado conectadas en algún momento, pese a que, según la física clásica, no debería haber existido tiempo suficiente para ello. Este hallazgo planteó una pregunta fundamental. Si nada puede propagarse más rápido que la luz, ¿cómo pudo el universo alcanzar tal grado de coherencia desde sus primeros instantes? La explicación tradicional del Big Bang resultaba insuficiente para resolver este dilema. Para afrontar este problema, a comienzos de la década de 1980, se propuso una idea radical. En lugar de una expansión uniforme desde el inicio, el universo habría atravesado una fase extremadamente breve de expansión acelerada. No se trató de un crecimiento ordinario, sino de una inflación violenta del espacio mismo. En un intervalo diminuto, el tamaño del universo habría aumentado de forma drástica. Durante esa fase, regiones que originalmente estaban muy próximas quedaron separadas por distancias colosales. Antes de la inflación, todo el universo observable habría cabido en un volumen reducido, permitiendo que sus distintas partes compartieran información y alcanzaran un estado común. La inflación habría fijado esa uniformidad inicial y la habría distribuido a lo largo de todo el cosmos. Este proceso también explica por qué las irregularidades iniciales no dominaron la estructura del universo. Al estirar el espacio con tanta rapidez, las diferencias se suavizaron, como una superficie arrugada que se vuelve lisa al tensarse. El resultado fue un universo homogéneo y coherente. La inflación no solo resolvía un problema conceptual, también hacía predicciones observables. Las pequeñas variaciones detectadas en la radiación cósmica de fondo serían el resultado de fluctuaciones microscópicas amplificadas durante esa fase temprana. Con el tiempo, esas diferencias darían origen a las grandes estructuras cósmicas actuales. Muchas observaciones posteriores encajaron bien con este escenario. Aún así, la inflación no respondió todas las preguntas. Describe cómo pudo organizarse el universo, pero no explica qué la desencadenó ni por qué ocurrió de ese modo. Aquí aparece una constante en la cosmología moderna. Cada avance aclara ciertos aspectos, pero deja al descubierto nuevos límites. Incluso con la inflación, al retroceder hacia los primeros instantes, las ecuaciones conducen a un estado extremo, donde dejan de ofrecer respuestas fiables. Para muchos físicos, este límite indica que aún falta una teoría más profunda que describa el comportamiento del espacio y el tiempo en condiciones extremas. Así, mientras la inflación aporta coherencia al relato del universo temprano, el origen último sigue envuelto en misterio. El Big Bang podría no haber sido un comienzo absoluto, sino una transición. Antes de explorar esas posibilidades, surge una cuestión más básica. ¿Qué significa hablar de la nada? La física contemporánea muestra que incluso el vacío está lleno de actividad. En el ámbito cuántico, el vacío es un estado mínimo de energía donde surgen fluctuaciones constantes. No es un escenario pasivo, sino un campo cargado de potencial. Esta idea transforma la noción de origen. Si la nada no es absoluta, el nacimiento del universo podría ser el resultado natural de procesos fundamentales aún poco comprendidos. Sin embargo, esto plantea una nueva paradoja. Si el vacío posee leyes, también requiere explicación. Así, la cosmología avanza ampliando nuestro entendimiento, pero desplazando siempre la frontera del misterio. El Big Bang deja de ser solo un punto inicial y se convierte en una invitación permanente a replantear qué entendemos por comienzo, causalidad y existencia en un universo que desafía nuestras intuiciones. Durante mucho tiempo,
La singularidad fue aceptada como una consecuencia inevitable del Big Bang. Al retroceder en el tiempo mediante las ecuaciones, el universo parecía conducir siempre al mismo resultado, un estado extremo donde la densidad y la temperatura se vuelven incalculables. Ese límite marcaba el nacimiento del espacio y del tiempo. Sin embargo, cuanto más se analizaba ese punto, más evidente se volvía una incomodidad profunda. La singularidad no explicaba el origen del universo, solo señalaba el lugar donde nuestras teorías dejan de funcionar. En física, los infinitos rara vez se interpretan como realidades literales. Funcionan como advertencias. Indican que un modelo ha sido llevado más allá de su dominio de validez. Cuando una ecuación produce valores infinitos, no describe la naturaleza última de la realidad, sino que revela las limitaciones del marco teórico empleado. Desde esta perspectiva, la singularidad comenzó a verse no como una respuesta definitiva, sino como un problema aún sin resolver. Esta incomodidad llevó a muchos científicos a cuestionar la idea de un comienzo absoluto. Tal vez el Big Bang no fue el inicio de todo, sino una transición. Tal vez el universo no surgió de la nada, sino de un estado previo que aún desconocemos. Bajo esta visión, el Big Bang deja de ser un punto de partida definitivo y se convierte en un umbral entre fases distintas de la realidad. Uno de los caminos explorados para evitar la singularidad fue replantear la naturaleza del tiempo. En la experiencia cotidiana, el tiempo fluye de manera continua, como una línea ininterrumpida. Sin embargo, algunos enfoques teóricos sugieren que, en condiciones extremas, el tiempo podría comportarse de forma distinta. En lugar de fluir suavemente, podría avanzar en pasos discretos, como una sucesión de estados. Si el tiempo no es continuo, la noción de un inicio absoluto pierde fuerza. El Big Bang podría representar el paso de un estado físico a otro, no el surgimiento desde la nada. En este marco, el universo no habría nacido, sino que habría cambiado de fase. De este razonamiento surgieron los modelos de universos cíclicos. Según estas teorías, el cosmos no tiene un único comienzo ni un final definitivo. En lugar de ello, atraviesa ciclos de expansión y contracción. Un universo se expande durante miles de millones de años, alcanza un límite y luego comienza a contraerse. Esa contracción lo conduce a un estado extremo que da lugar a una nueva expansión. En este escenario, lo que llamamos Big Bang sería simplemente el rebote de un universo anterior, no un evento único, sino parte de un proceso recurrente. Cada ciclo heredaría ciertas propiedades del anterior, aunque transformadas. El tiempo, lejos de tener un origen absoluto, se extendería hacia el pasado y el futuro sin un punto inicial claramente definido. La atracción de estos modelos es evidente. Eliminan la necesidad de una creación desde la nada y ofrecen una narrativa donde el universo siempre ha existido de alguna forma. Sin embargo, también presentan desafíos profundos. Uno de los más importantes es la cuestión de la información. Si cada universo colapsa antes de dar origen al siguiente, ¿qué ocurre con la información contenida en su estructura? ¿Se conserva, se transforma o se pierde? Además, las observaciones actuales indican que la expansión del universo no solo continúa, sino que se acelera. Esta aceleración dificulta la idea de una futura contracción global. Los modelos cíclicos deben explicar cómo un universo en expansión acelerada podría invertir su comportamiento y comenzar a colapsar nuevamente. Otro enfoque para superar la singularidad
consiste en modificar nuestra comprensión del espacio a escalas extremas. En lugar de concebirlo como una entidad continua, algunas teorías proponen que el espacio posee una estructura granular fundamental. A escalas microscópicas, el espacio estaría compuesto por unidades discretas, del mismo modo que la materia está formada por átomos. Si el espacio tiene una estructura mínima, la compresión infinita deja de ser posible. La singularidad se disuelve porque existe un límite natural a cuán denso puede volverse el universo. En este marco, el Big Bang no sería un punto de densidad infinita, sino el momento en que el universo alcanzó su estado más compacto antes de volver a expandirse. Este cambio conceptual afecta también la noción de causalidad. En un universo donde el tiempo puede comportarse de manera no clásica, la relación entre causa y efecto se vuelve más sutil. El Big Bang podría no tener una causa en el sentido tradicional, sino estar conectado a condiciones previas mediante leyes aún desconocidas. Aquí surge una conclusión inquietante. Tal vez insistir en la pregunta ¿qué ocurrió antes? Sea una limitación de nuestro lenguaje y de nuestra intuición. El comienzo, tal como lo imaginamos, podría no existir. Lejos de ser un fracaso, este enfrentamiento con los límites del conocimiento es uno de los mayores logros de la cosmología moderna. Comprender el universo no consiste solo en acumular datos, sino en revisar los conceptos con los que interpretamos la realidad. Así, al intentar eliminar la singularidad, la ciencia no solo busca resolver un problema matemático, busca redefinir qué significa comenzar. El Big Bang deja de ser una explosión primordial y se transforma en una frontera conceptual, un punto donde nuestras ideas sobre tiempo, espacio y causalidad deben ser replanteadas. Tal vez el universo no nació, tal vez siempre estuvo en proceso. Y quizá el verdadero desafío no sea descubrir qué hubo antes del Big Bang, sino aprender a pensar más allá de la necesidad de un comienzo absoluto. Al abandonar la idea de un comienzo absoluto, la cosmología se vio obligada a replantear una pregunta aún más profunda. Si el universo no surgió de un punto definido, y si el tiempo mismo puede no tener un inicio claro, entonces, ¿qué entendemos realmente por nada? Durante siglos, la nada fue concebida como una ausencia total, un vacío sin propiedades. La física moderna demostró que esa intuición es insuficiente. En el marco de la mecánica cuántica, el vacío no es un espacio muerto, es un estado de energía mínima donde ocurren fluctuaciones constantes. Partículas y antipartículas aparecen y desaparecen en intervalos extremadamente breves. Aunque estos procesos no son perceptibles a escala humana, forman parte del entramado fundamental de la realidad. El vacío cuántico no es pasivo, sino dinámico y activo. Esta comprensión transformó la noción de origen. Si incluso la nada contiene actividad, el nacimiento del universo no requiere una creación desde un vacío absoluto. Podría ser el resultado natural de procesos cuánticos actuando en un nivel profundo. En este contexto, el Big Bang deja de ser el inicio de todo y se convierte en el comienzo de una fase concreta dentro de una realidad más amplia. Sin embargo, esta explicación introduce una nueva paradoja. Si el vacío cuántico posee leyes, estructura y propiedades, entonces no es la nada absoluta. Sigue siendo algo que requiere explicación. ¿De dónde provienen esas leyes? ¿Por qué existen esas condiciones y no otras? El misterio no desaparece, solo se desplaza a un nivel más profundo.
Para abordar este problema surgieron modelos que amplían el escenario cósmico más allá de un único universo. Así nació la idea del multiverso. Según esta visión, nuestro universo sería uno entre muchos, cada uno con sus propias leyes físicas y formas de evolución. En algunos modelos, el proceso inflacionario no ocurrió una sola vez, sino que continúa generando universos en distintas regiones del espacio-tiempo. En este marco, la existencia de nuestro universo deja de ser excepcional. Algunos universos colapsarían rápidamente, otros no permitirían la formación de estructuras complejas. Solo en unos pocos surgirían condiciones compatibles con la vida y con observadores capaces de reflexionar sobre su origen. Esta idea se relaciona con el principio antrópico. No observamos cualquier universo, sino uno compatible con nuestra existencia, porque solo en uno así pueden surgir observadores. Otra línea teórica sugiere que nuestro universo podría ser una especie de membrana inmersa en un espacio de dimensiones superiores. Otras membranas podrían coexistir muy cerca, invisibles para nosotros. Cuando estas estructuras interactúan, la energía liberada podría dar lugar a eventos equivalentes a un Big Bang. En este escenario, el origen del cosmos no sería único, sino el resultado de procesos repetidos. Estas ideas son difíciles de verificar. No tenemos acceso directo a otros universos ni a dimensiones adicionales. Sin embargo, no surgen de la fantasía, sino de modelos matemáticos consistentes que buscan unificar las leyes conocidas de la física. El desafío no es su coherencia interna, sino la falta de evidencia observacional directa. Aquí la cosmología enfrenta un dilema central. ¿Hasta qué punto una teoría puede considerarse científica si no puede comprobarse experimentalmente? En los límites del conocimiento, la física se mueve en una frontera difusa entre lo que puede demostrarse y lo que solo puede inferirse. Aún así, explorar estas hipótesis tiene un valor profundo. Nos obliga a revisar nuestras intuiciones más básicas. El tiempo puede no ser lineal, la nada puede no estar vacía, el universo puede no ser único. Cada una de estas posibilidades desafía nuestra comprensión de la realidad. Todas estas teorías comparten un rasgo común. Rechazan la idea de un comienzo simple y definitivo. El Big Bang deja de ser un instante aislado y se transforma en un episodio dentro de una historia más amplia. Puede ser el resultado de una fluctuación, de un ciclo o de una transición entre estados más profundos. Tal vez nunca sepamos con certeza cuál de estas explicaciones es correcta, pero esa incertidumbre no representa un fracaso. Es una señal de que la ciencia continúa avanzando hacia territorios desconocidos. El verdadero logro de la cosmología moderna no es haber cerrado la pregunta sobre el origen del universo, sino haberla transformado. Al mirar el cielo nocturno, no solo observamos estrellas y galaxias, observamos las huellas de un proceso vasto y complejo. Cada átomo de nuestro cuerpo forma parte de esa historia. Y aunque nunca encontremos una respuesta final, la búsqueda misma nos revela algo esencial. Somos parte de un cosmos que, incluso en su misterio, sigue invitándonos a pensar, a dudar y a explorar. Aquí no termina la respuesta, sino la pregunta. El universo sigue abierto, y comprenderlo quizás sea menos importante que atrevernos a explorarlo.